partidos que fueron importantes y que ahora son bastante enanos, la Democracia Cristiana y el PPD, están conversando para formar una alianza, esos dos partidos, y constituirse en una especie de centro político. Gabriel Boric recién llamó a los partidos del oficialismo a enfrentar unidos las próximas elecciones. Y no se refería a las de fin de mes, sino que a las del próximo año. Porque se da cuenta de lo que ocurre, de lo que le ocurre. Pero aún así, Gabriel Boric, con mezquindad, ha resuelto poner freno a la reforma al sistema político. Cree que, estando en minoría, pueden obtener más ventaja con el desorden que con el orden. Y hay un dato adicional que yo creo que hay que mirar. En diciembre se renueva el Comité Central del Partido Comunista. Y todos sabemos que en el Partido Comunista hay un choque de generaciones. ¿Cómo van a ser los discursos de quienes postulen al Comité Central? ¿Serán de fidelidad al gobierno o irán por la identidad del Partido Comunista? Si yo fuera Gabriel, estaría atento a esa situación. Volvamos al gabinete y la decisión de Boric de dejarlo tal cual. La verdad es que no sabemos lo que va a ocurrir con la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Es posible, no sabemos, pero es posible que finalmente haya 8 gobernadores para el oficialismo y 8 para la oposición. Es la previsión, al menos, que se maneja en el Palacio de la Moneda. Pero si eso no fuera así, si se produce una derrota significativa, sería mucha la tosudez de Boric, pero el cambio y los despidos en el gabinete serían inevitables. Entonces, eso de decir no hay cambio de gabinete posiblemente haya sido una decisión apresurada, porque habría que esperar los resultados de esta elección de noviembre. Y aunque se dé el resultado que prevé la Moneda, 8 y 8, es posible que el gabinete tenga una ligera bocanada de aire, pero su menguada situación no se va a alterar, ya está deteriorado. Yo no sé si Gabriel Boric se da cuenta que este gabinete solo está beneficiando a la oposición, porque la oposición logra ventajas frente a un gobierno débil. Aunque puede ser que no tenga alternativas, porque a lo mejor no tiene elenco de reemplazo. Pero si eso es así, lo que va a ocurrir es una agonía larga. La jefa de gabinete, Carolina Toá, se ha convertido en una figura deteriorada comparada con la que accedió a Palacio. Vuelvo a lo que he dicho en otra oportunidad. Lo ocurrido en el caso de Manuel Monsalve es un indicador de cómo están las cosas. Como una campaña de repetición, como un mantra, una y otra vez Carolina Toá dijo que, ¿qué dijo? Que el jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, le había dado una información completa sobre lo ocurrido con Monsalve, con Manuel Monsalve, y que esa información se le había entregado en su despacho al presidente Gabriel Boric. Y esto lo ha repetido una y otra vez. ¿Pero qué pretende con esto? Decir que si a ella la critican, más bien deben dirigir esas críticas a su jefe, al presidente, pues es él quien tomó la decisión o las decisiones que tanto se han criticado. Carolina Toá estira la oreja para escuchar a quienes, a Guido Girardi, siempre omnipresente, a Eugenio Tironi, a Ricardo Solari, a Enrique Correa, o sea, un ramillete que constituyen un peligro evidente. Y se lo explico. En muchos años, yo no había visto a un ministro o ministra del Interior echar la culpa al presidente. Yo no había visto a un ministro del Interior renunciar a ser fusible para que todo llegara al jefe de Estado. Es posible que sea un instinto de supervivencia de Toá, eso de aferrarse al puesto a como dé lugar ante la inminencia de un ostracismo. Es posible que la confusión, el desánimo sea tal que el razonamiento, el sentido común esté extraviado. O también es posible que solo sea un acto de traición frente a quien la nominó. Y él, en medio de su amurre, no se dé cuenta de lo que le está ocurriendo. Pero sea cual sea la explicación, es solo una muestra de cierto ambiente de descomposición,
Cuando la ministra del Interior dice, me critican a mí, tienen que criticarlo a él, porque él tomó la decisión. Y lo repite una y otra vez, aferrándose de esta manera al cargo. En el caso de Manuel Monsalve, yo diría que hay hechos irrefutables. Lo repito para que usted y yo no nos olvidemos ni nos confundamos. Una persona de la exclusiva confianza del presidente, Manuel Monsalve, es denunciada por violación de parte de una subordinada, a quien cita a una reunión de trabajo un domingo al atardecer, cuando finalizaba un fin de semana largo. Toman como, la expresión popular, ¿no?, como mexicanos, toman un montón. Carolina Toá recibe información completa, incluyendo el ilegal uso para fines personales de la inteligencia de la Policía de Investigaciones, sin que se avise al mando institucional. Esos policías incautan pruebas con total sigilo bajo mandato de Manuel Monsalve. Gabriel Boric y Carolina Toá resuelven en la oficina presidencial mantener todo esto, incluyendo la denuncia de violación, mantener todo esto en secreto, y le permiten a Manuel Monsalve viajar con recursos públicos a la región del Biobío. Le permiten seguir desempeñando el cargo con el ejercicio de todas sus atribuciones y facultades, participando incluso en reuniones oficiales con parlamentarios en la sede legislativa. Estas actividades solo se interrumpieron cuando el diario La Segunda publica la noticia de la víctima, una mujer que trabaja en la Subsecretaría del Interior. De la víctima no se preocuparon ni Gabriel Boric ni Carolina Toá. Estos son los hechos. Esto, lo hemos dicho, afecta al corazón del gobierno, porque la decisión de mantener la denuncia de violación en secreto se tomó ¿dónde? En el despacho presidencial. Y fue tan secreto que no supo Camila Vallejo, la vocera, ni Antonia Orellana, ministra de la Mujer, ni Miguel Crispi, el amigo jefe del segundo piso, ni Álvaro Elizalde, no supo nadie. Nadie del comité político. Con razón se ha dicho que el gobierno feminista borró lo que predica. Que el gobierno que está en contra de los privilegios, eso también lo borró, porque a un privilegiado lo trató con privilegios. Y con toda razón, más de alguno se ha imaginado lo que habría dicho Boric, Toá, Vallejo, Orellana, si ellos hubiesen estado en la oposición y esto hubiera ocurrido bajo un gobierno de distinto signo político, o incluso si todo esto hubiese ocurrido en una empresa de envergadura. No hay que tener una cabeza demasiado creativa para suponer la actitud que ellos habrían adoptado. Ha habido múltiples volteretas, aunque prefiero usar la palabra cabriolas sobre todo esto. Gabriel Boric dijo que había que resguardar el principio de inocencia en un comienzo, para varios días después decir que le creía a la víctima. Se dio vuelta. Carolina, la que participó en el ocultamiento, muchos días después, dice que los hechos de la denuncia son repugnantes, sin que se sepa por qué cambió de opinión, por qué cuando le contaron todo en el despacho presidencial no sintió repugnancia. Gabriel dice que pidió la renuncia de Manuel Monsalve. Carolina y Manuel Monsalve dicen que él, el subsecretario, fue el que renunció. Es bueno recordar que cuando Manuel Monsalve se empapó de pisco sour hasta quedar fuera de conciencia, según él dice, detentaba ni más ni menos que la segunda autoridad del Estado, porque Gabriel Boric estaba en Estados Unidos. Cualquiera con sentido común tiene derecho, yo creo, a criticar lo ocurrido. Cualquiera. Y aquí viene la sorpresa, porque comienza desde La Moneda una política de cancelación, una especie de funa mediática utilizando todos los recursos del Estado. Porque ocurre que las ministras, con el aval del presidente Boric, resolvieron defender el ocultamiento del presunto delito por parte de Toá, acusando que toda crítica es una mera manifestación de machismo. La misma Toá dijo, todo lo demás es cultura machista, desviándose del verdadero problema y sacando provecho en forma impúdica. Pareciera que Monsalve es un actor de reparto. Pero lo que se le critica a Toá es que ocultó a Monsalve. Eso es lo que se le critica. Pero para Toá, realizar esa crítica es convertirse en un machista. Si se quiere seguir el juego, ese juego,
se le podría incluso a ella acusar de machista por ocultarlo a él. Pero la verdad es que no se trata de eso.